Hola y bienvenidos a un nuevo video de Energy Math. El día de hoy trabajaremos tensión en la bobina ideal, así como lo pidieron nuestros suscriptores. Entonces, tenemos un conductor por el cual atraviesa una corriente en función del tiempo y una bobina a una distancia A. Como encontramos en los textos de circuitos, la tensión en la bobina se define como la bobina por la derivada de la corriente en función del tiempo. Entonces, explicaremos de dónde sale esa ecuación a partir del dibujo de nuestra gráfica. Para ello necesitamos conocimientos previos, como es la ley de Ampère, está la ley de Ampère, conocimientos como la ley del flujo magnético o la ley del magnetismo de Gauss y la ley de inducción de Faraday. Listo. Entonces, usando la regla de la mano derecha, la primera ley de Ampère, usando la regla de la mano derecha, vamos a evidenciar. Entonces, usamos la regla de la mano derecha. Entonces la corriente va hacia abajo, el campo cierra en el sentido de la mano, o sea que el campo estaría entrando por acá y el campo magnético estaría saliendo por acá, o sea, estaría atravesando por acá la bobina. Listo. Entonces, ahora usamos nuestra ley de Ampère, la integral cerrada del campo por un producto de longitud es igual al mu sub 0, o mu, porque estamos trabajando una bobina del vacío, y una corriente en función del tiempo. Ahora, un campo por un dl, pero ¿cuál dl? El dl es el que se genera por el campo magnético, es decir, acá por ley de Ampère, que se usa en superficies de alta simetría, se genera una circunferencia a través de este conductor que va a atravesar la bobina. Esta circunferencia va a tener una longitud o un radio r que no conocemos. Entonces, usando la ley de Ampère, llegamos a que el campo es constante en la longitud, entonces sería que B por la integral de un dl es igual a mu sub 0 por la corriente en función del tiempo. ¿Cuál es el dl? Si tenemos que esto es un pedacito de dl, el L total va a ser la longitud de la circunferencia, y como todos sabemos, la longitud de una circunferencia es 2pi por el radio, el cual es el perímetro, o sea que el campo va a ser 2pi por la longitud, que va a ser igual a mu sub 0 por la corriente en función del tiempo. Acá es mu sub 0. Entonces, despejamos el campo y nos quedaría que el campo magnético es igual a mu sub 0 por la corriente en función del tiempo sobre 2pi, y la longitud L que estamos trabajando en este caso es el radio R. Entonces acá podemos reemplazar esta longitud por un radio R. Primera parte, usamos la ley de Ampère. Ahora, necesitamos hallar el flujo magnético que atraviesa nuestra bobina. Entonces, el flujo magnético va a ser igual a la integral cerrada de nuestro campo, producto punto, un diferencial de área. El área por la cual atraviesa nuestro campo. Entonces, decimos que nuestro flujo magnético va a ser igual a, conocemos el campo es este, y el diferencial de área
es el área por el cual atraviesa nuestro campo. Entonces, sería igual a la integral del campo, que lo vamos a escribir, que va a ser mu sub 0 por la corriente en función del tiempo sobre 2pi por el radio. Nos falta el de A. ¿Y quién es el de área? ¿Quién es el área? Entonces vamos a ver el área de la bobina. El área de la bobina tiene una altura m y una longitud b, pero el campo sobre esta longitud b no es constante. ¿Cómo así? Porque se va alejando, entonces el campo iría así. Dibujaríamos líneas pegaditas de campo. Líneas pegaditas de campo. Y a medida que nos alejamos del conductor, esas líneas van a ser más dispersas. Líneas más dispersas. Entonces el campo va variando en toda la bobina. Y entonces tenemos un pedacito de longitud, un dr. Y entonces, ¿cómo sería el área de la bobina? El área de la bobina va a ser igual a tomar ese pedacito de dr. Vamos a tomar nuestro pedacito de dr. Va a ser todo este. Y ese va a ser, entonces, el área de ese rectángulo es dr por m. O sea que nuestro dA va a ser igual a m por dr. Reemplazamos en la ecuación. Entonces, dA va a ser igual a m por un diferencial de radio. Entonces, sacamos de nuestra... Ahora, ¿qué nos falta? Nos faltan los límites de integración del área de esa bobina. Entonces, esa bobina, ¿desde dónde va? Va desde A hasta A más B, que es donde llega la bobina. Bueno, ahora sí, a resolver la integral. Entonces, decimos que el flujo magnético va a ser igual a... Sacamos lo que no varía con el radio, porque estamos integrando respecto al radio. Entonces mu sub 0 no varía, la corriente en función del tiempo no varía. Podemos sacar 2pi y realizamos la integral. ¿Cuál integral? La integral de dr. También podemos sacar la m de dr sobre r. Entre los límites de integración que ya habíamos dicho, que son A más B hasta A. Listo. Entonces, continuando acá arriba. Entonces, el flujo magnético va a ser igual a mu sub 0 por la corriente en función del tiempo por m sobre 2pi por la integral de dr sobre r es logaritmo natural de r y que van desde A hasta A más B. Reemplazando en lo que acabamos de integrar, nos quedaría que el flujo magnético va a ser igual a mu sub 0, la corriente en función del tiempo, por m sobre 2pi por el logaritmo natural. Entonces, reemplazando el superior menos el inferior, entonces quedaría logaritmo natural de A más B menos logaritmo natural de A. Ahora, aplicamos propiedad de los logaritmos. Entonces, el flujo magnético va a ser igual a mu sub 0, la corriente en función del tiempo, por m sobre 2pi. Propiedades de los logaritmos. Cuando tenemos la resta de dos logaritmos es igual a la división.
sea logaritmo natural de A más B sobre A. Listo, terminamos el flujo magnético. Ahora, ¿qué nos hace falta para llegar a la tensión en la bobina inducida? Vamos a usar la ley de inducción de Faraday. ¿Cuál es el principio fundamental de la física en cuanto al elemento que es la bobina que estamos trabajando? Entonces, vamos a reescribir el flujo que hallamos. Entonces, el flujo magnético que encontramos es que mu sub 0, una corriente que varía en función del tiempo, una m, que es la longitud o altura de la bobina, 2pi por el logaritmo natural de la longitud de la bobina o el anchor de la bobina, el logaritmo natural de A más B sobre A. Listo, ya borramos acá. Entonces, ¿qué nos hace falta? Aplicar la ley de inducción de Faraday. Entonces, el voltaje inducido en una bobina va a ser igual a menos el número de espiras por la derivada del flujo magnético en función del tiempo. Eso es lo que nos dice la ley de inducción de Faraday. Ya hallamos nuestro flujo, simplemente reemplazar. Entonces, el voltaje o la tensión inducida en una bobina va a ser igual a menos N por la derivada en función del tiempo del flujo. El flujo es el que ya hallamos, entonces reemplazamos. El flujo va a ser mu sub 0, la corriente en función del tiempo, por m sobre 2pi por el logaritmo natural de A más B sobre A. Bueno, tenemos esto acá. Ahora, sacamos los términos de la derivada que no dependen del tiempo. Entonces nos quedaría menos n. ¿Cuáles no dependen del tiempo? Mu sub 0 no depende del tiempo. Mu sub 0 no depende del tiempo. M no depende del tiempo. Sobre 2pi logaritmo natural de A más B sobre A. Y nos queda dentro de la derivada simplemente que es la derivada de la corriente en función del tiempo sobre el diferencial de tiempo. Y hemos llegado a lo que queríamos. Entonces, todo este término se conoce como L, que es, la unidad son los henrios. Y es lo que determina una bobina. Entonces, una bobina depende de el número de vueltas, la permeabilidad del material, que en este caso era el vacío, las longitudes de la bobina, M, A más B y A son longitudes de la bobina, 2pi, el campo generado por el conductor, dependiendo de la forma de él. Todo eso va a ser L, y por la derivada de la corriente en función del tiempo. Entonces hemos llegado a la ecuación que BL es igual a menos L derivada de la corriente en función del tiempo diferencial del tiempo. Y ahora nos falta el menos, que no está en nuestra ecuación. ¿Qué pasa con ese menos? Es que la corriente que se induce en una bobina se opone a la que la genera. Es decir, esta corriente, que es la que me está generando una tensión en la bobina, la que se va a generar sobre la bobina va a ir en sentido contrario. O sea que nuestra corriente en nuestra bobina va a ir en este sentido. Ahora, la corriente, como va a circular de esta manera, la corriente tiene que entrar por un elemento pasivo. Tiene que ser por un elemento pasivo. ¿Por qué? Porque consideramos la bobina un elemento pasivo. Entonces, acá el voltaje va a ser al contrario. Ponemos más
menos, y al invertir los signos, invertimos el signo acá, y quedaría más. Hemos llegado que la tensión en la bobina inducida es a la misma ecuación que nos dan en los libros. Por último, no olvides suscribirte y darle like si te ha gustado el video. Y visitar nuestra página de Facebook e Instagram. Y hasta la próxima.